Bienvenidas y bienvenidos a la clase 3 del curso de Álgebra Superior 2. Vamos a continuar demostrando estas propiedades que veníamos demostrando utilizando la que he llamado la aproximación axiomática del estudio de los anillos, ¿no? Y en particular del anillo de los enteros. O sea, ese es realmente nuestro principal objetivo, estudiar el anillo de los enteros, pero desde luego que un montón de estas propiedades pueden generalizarse, ¿no? Y yo voy a ir siendo específica respecto a qué propiedades son del anillo de los enteros y cuáles son de anillo en general, ¿no? Como lo he estado haciendo. Y bueno, tengo por aquí los axiomas que deben de satisfacerse, que deben de ser satisfechos. Recuerden, del 1 al 5 y el 8 para ser anillo. Si además se satisface el 7, tenemos que es conmutativo, y si además se satisface el 6, va a tener elemento unitario. Bueno, entonces demostramos un par de proposiciones la vez pasada. Son propiedades muy sencillas, no les llamo teoremas porque es un poco como darles demasiada importancia. Son proposiciones que son verdaderas y se tienen que demostrar a partir de los axiomas que conocemos, ¿no? Y conforme vayamos teniendo proposiciones, pues ya podemos usar esas también para demostrar otras. En particular los corolarios, pues también son proposiciones. No tienen realmente nada de diferente. Lo que tienen de particular, o lo que hace que uno diga que algo es un corolario, aunque las proposiciones también se derivan de los axiomas, los corolarios se derivan de las proposiciones como de manera directa, ¿no? Es una cosa así muy inmediata, que el corolario es una aplicación o una derivación inmediata de la proposición. Entonces, vamos a ver el corolario que voy a llamar 1.3. La vez pasada demostramos dos proposiciones, pero este es un corolario de la primera proposición, que si recuerdan era la ley de la cancelación por la izquierda para la suma, y después derivamos como corolario pues la cancelación por la derecha, y dijimos que todas estas cosas las vamos a tener que demostrar, ¿no? Entonces este corolario dice que el inverso aditivo del inverso aditivo de un elemento A en un anillo es el mismo, ¿no? Exacto. Nos ha dicho de otras maneras, lo que estamos diciendo es que menos A es igual a... Y entonces, a pesar de que esto es otra de esas cosas que sabemos de manera trivial, que siempre damos por sentado, que lo manejamos desde los niveles más básicos de educación matemática, pero como les he repetido en varias ocasiones, como estamos ahorita construyendo todo desde el principio y viendo que cada cosa está justificada dentro de este sistema, en este conjunto de axiomas, pues hay que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, es algo muy sencillo porque ya tenemos a nuestra proposición, la proposición que necesitamos, y ya tenemos varios resultados que podemos utilizar. Entonces, ¿cómo demostraría esto? A veces incluso la dificultad viene de que son muy fáciles, ¿no? Entonces uno ve esto y dice, está demasiado fácil. ¿Cómo? Pues es obvio, ¿no? ¿Cómo se va a demostrar? Y la respuesta es, vamos a asomarnos a lo que tenemos anteriormente y eso seguramente tendrá que ser utilizado. Entonces, fíjense, una cosa que nosotros sabemos es que menos A, el número menos A, que es un número dentro del anillo que estemos considerando, sabemos que este de acá, por el axioma número 3, por el axioma número 4, sabemos que tiene como inverso a A, ¿verdad? Sabemos que se tiene como inverso a A. Entonces, ¿quién es el inverso de A? Pues menos A, por el axioma 3. Entonces vamos a empezar a escribir y tenemos que A más menos A es igual a 0, ¿no? Esto es por el axioma 3. Eso por un lado. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues tenemos que menos A también tiene un inverso, ¿cierto? ¿Y quién es el inverso de menos A? El inverso de menos A, lo que nos dice el axioma 3, que es menos A, ¿no? Entonces, menos A, al tener como inverso a menos A, esto va a ser menos A más menos A, también es igual a 0, porque este es el inverso de
de menos A, ¿no? De la misma manera que menos A es el inverso de A. Bueno, entonces tenemos esto de acá. Entonces, por la conmuta de 3 también se vale por el axioma 3. Por la conmutatividad sabemos que que esta expresión de acá la puedo escribir como menos A más menos A, ¿no? Solamente invirtiendo estos dos. Entonces esto es igual a 0, porque acá arriba nos decía que era igual a 0, y esto se vale por el axioma 2, que nos dice que la suma es conmutativa. Entonces, fíjense, tenemos por un lado que esto es igual a 0, y por otro lado que esto es igual a 0, ¿no? Y si una cosa es igual a otra, y una tercera es igual a esa misma, a la segunda cosa, entonces la primera y la tercera cosa son iguales, ¿no? ¿Por qué? Pues por las propiedades de la identidad. Es decir, que esto es igual a esto, aunque los dos son 0. Entonces, A más menos A es igual a menos A más menos A, ¿no? Porque ambos son 0. Entonces, ahora sí, aplicando nuestra ley de cancelación por la derecha, que era el corolario 1.2, entonces esto nos da, esto es solamente por una propiedad de la identidad, ¿no? Una propiedad lógica de la identidad. Que podemos, si esto es igual a este y este es igual a este, pues ellos son iguales entre sí. Y entonces, por lo tanto, A es igual a menos A, ¿no? Y esto se justifica pues por la propiedad, por el corolario 1.2, ¿no? Que era el de cancelación por la derecha. Este y este se cancelan y entonces tenemos la igualdad que estábamos buscando. Entonces, claro, esto lo desarrollo con mucho cuidado porque son las bases, ¿no? Porque ilustra la metodología con la que se van a hacer estas demostraciones. Entonces, otro corolario que podemos derivar. Bueno, antes de eso, déjenme escribir una proposición más. Entonces vamos a otra proposición. Y vemos otro corolario. No, ¿qué diferencia hay entre proposición y corolario? Lógicamente ninguna, todas son enunciados. Bueno, de hecho las proposiciones pues son solamente oraciones del sistema que les da estatus de lema, teorema o corolario. Pues eso es una cosa en la práctica, ¿no? Que se da en la práctica ya de la matemática, que es usualmente los lemas. Se le llama lema a una proposición o una oración del sistema cuando va a ser utilizada para probar una proposición más general o más fuerte, a la que le vamos a llamar teorema. Y corolario, como les decía hace rato, pues es lo que se deriva fácilmente. Pero digamos que en términos de la lógica o del significado de estas cosas no hay una diferencia real. Todas son oraciones que se derivan de alguna manera mediante un número finito de pasos lógicos de los axiomas. Entonces, la proposición 3, vamos a ver, la proposición 3 también es muy familiar, ¿no? Es muy familiar porque es la que conocemos como las leyes de los signos. Y entonces, ¿qué nos decían las leyes de los signos? Pues por un lado, bueno, vamos a ponerle sean A y B, elemento de un anillo, ¿no? O sea, en A, donde A es un anillo, ¿no? Son elementos del conjunto, están en un conjunto X que forma parte de esta estructura del anillo. Entonces, tenemos las siguientes propiedades. La primera, que nos dice que menos A por B es igual a menos AB. Esa es la primera de las leyes de los signos. Que nos dice, si los signos son diferentes, este A y este B no están definidos, ¿no? Puede ser cualquiera. Entonces, menos AB también lo podría enunciar como A por menos B. Pero lo que nos dice es, si los signos son diferentes de A y de B, lo que tenemos es el resultado de la multiplicación afectada por el signo de este menos A, ¿no? Del que tiene el signo menos. Y la otra ley de los signos que conocemos, que nos dice que menos A por menos B es igual a AB, ¿no? Que dichos de forma coloquial,
si los signos son distintos es negativo, y si los signos son iguales, entonces la multiplicación tiene signo positivo. Bueno, entonces vamos a demostrarlo. Entonces, demostración. Otra vez, no vamos a demostrar todo desde los axiomas, ya podemos utilizar las proposiciones que se han demostrado anteriormente. Entonces, para la tarea y el examen tienen que hacer eso, ¿no? Tienen que, si van a hacer una afirmación, tienen que explicar de dónde están sacando la verdad de esa afirmación. Por ejemplo, en este caso, quiero probar que esto es igual a esto. ¿Y qué puedo utilizar? Pues puedo utilizar las cosas que ya sé. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, menos a por menos b, menos a por b, lo voy a sumar a b. Y ahorita van a ver por qué, ¿no? De dónde se nos puede ocurrir que hay que sumar más a b. Entonces, menos a por b. Recuerden que aquí no podemos pasar del otro lado y no podemos hacer como los trucos algebraicos que siempre hacemos, porque todas esas cosas las tenemos que justificar, ¿no? Cada paso tiene que estar justificado. El menos a por b más a b, ¿esto quién es? Una cosa que sí tenemos, una cosa que sí nos dan nuestros axiomas, es la distributividad, ¿no? De esto acá podemos distribuir porque tengo a b en ambos lados. Entonces tengo algo como en este caso, y entonces lo puedo sacar, lo que llamamos factorizar. Entonces esto es igual a b, sacando a b, por menos a más a, ¿no? Y esto de aquí, ¿cómo lo justificamos? Pues con el axioma 8, ¿no? Con el axioma de distributividad. ¿Y esto quién es? Pues esto es b por 0, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues esto es porque este es el inverso aditivo de a, y entonces más un inverso aditivo nos tiene que dar el neutro, que es el 0, que lo estamos ya tomando como 0, le pudimos haber puesto n, pero entonces pues esto queda justificado con el axioma 4, y esto es igual a 0, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues por la proposición 2, ¿no? La proposición 2 que nos decía que un número multiplicado por el neutro es igual al neutro, y esa la demostramos. Entonces eso es igual a 0, y luego, por otro lado, tenemos que menos ab más ab, pues este de acá también, ¿no? Igual puedo hacer lo mismo que hice aquí, de desarrollar estos pasos, pero este de acá es el inverso aditivo de menos ab, ¿no? Si quiero que quede enunciado como está aquí, digo, en términos del inverso aditivo del lado derecho, digamos, pues aplico la conmutatividad de la suma, no hay problema. Pero en cualquier caso también ya vimos que el inverso aditivo de un número es ese mismo número, entonces no importa mucho, ¿no? Este es el inverso aditivo de este, porque este es igual a menos ab, y eso ya lo demostramos. Entonces, bueno, este de acá, al ser el inverso aditivo de este, pues también es igual a 0. Entonces, por un lado, tengo que esto es igual a 0 con esas proposiciones, y por otro lado tengo que esto es igual a 0. Si quieren lo escribo para mantenerme consistente con que hay que justificar cada uno de los pasos. Entonces tengo que menos ab más ab es igual a menos ab más menos ab, ¿no? Y esto es por lo que acabamos de demostrar, que le llamamos corolario 1.3. Y como este es el inverso aditivo, pues esto es igual a 0. ¿No? Esto es por el axioma 3, por el axioma 4 de inverso aditivo. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces esto es igual a 0 y esto es igual a 0. De nuevo, por una propiedad de la igualdad, esto quiere decir que puedo igualar esto con esto. Entonces, menos ab, que es lo que tengo aquí arriba, menos a por b, más ab, que es igual a 0, es igual a esto de acá abajo, que también es igual a 0, ¿no? O sea, es igual a menos ab más ab. Entonces, ¿para qué hice este desarrollo y para qué hice este desarrollo? Pues para tener las expresiones con esta forma. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aplicar la proposición que me permite cancelar. La proposición que me permite cancelar, en este caso por la derecha, ¿no? Que era el corolario 1.2. Entonces, por el corolario 1.2, entonces esto es igual a esto por una propiedad de la igualdad. Y por el corolario número, vamos a poner aquí propiedad de la igualdad. Y por el corolario 3 tenemos que podemos cancelar, o sea, menos a por b es igual a menos ab, ¿no?
y esto es por la cancelación por la derecha, que era el corolario 1.2. Entonces, y eso era lo que queríamos llegar, ¿no? Ya demostramos esto de acá. Entonces, bueno, ¿cuál fue el razonamiento? El razonamiento para demostrar la propiedad, de nuevo, a veces la dificultad radica en que justamente son tan fáciles las propiedades que las queremos dar por hechas, así como, pues es obvio que es eso, ¿no? Es obvio que es eso y ya, ¿no? Ya no puedo probar algo que es obvio, pero sí podemos porque recuerden que no siempre vamos a tener las propiedades que damos por sentadas, que claro, se valen para los enteros, pero no se van a valer para otras estructuras algebraicas. Bueno, ya está. Entonces razoné de esta manera para sacar la demostración. Ahora hay que demostrar 2. ¿Y entonces cómo demuestro 2? Pues tengo que pensar en un truquito, o sea, son truquitos, no son realmente truquitos, sino es más bien deducir cómo llegar a lo que quiero. Quiero esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La estrategia va a ser más o menos la misma. Tenemos que llegar a esta igualdad de tal manera que esté justificado, pues que son iguales, ¿no? Utilizando las propiedades. Entonces, una manera sería, por ejemplo, tomarnos a menos AB, pues ahora vamos a demostrar 2, ¿no? El inciso 2. Entonces, menos A por B más menos A por menos B. ¿Por qué? Porque de nuevo quiero utilizar distributividad y leyes de la cancelación, que es lo que he visto hasta ahora. Entonces eso se ve que me puede servir de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tengo este término repetido. Teniendo este término repetido, puedo aplicar el axioma 8 de distributividad y factorizar. Entonces esto es igual a menos A multiplicado por B más menos B, que es su inverso aditivo, ¿no? Y esto se vale por el axioma 8. Esto se vale por el axioma 8. Y de aquí tenemos que esto es igual, esto es 0 por el axioma 4. Esto por el axioma 4 es menos A por 0. Y esto por la proposición 2 es igual a 0. Bueno, ya tengo esto por un lado, ¿no? Entonces aquí aparece el término que quiero. Ahora quiero a este de acá. Vamos a sumarlo a lo mismo que estábamos sumando el otro. ¿Por qué? Porque de nuevo lo que quiero es cancelar, ¿no? Entonces vamos a sumarlo. Como este lo sumamos a este de acá, vamos a sumarlo a algo igual. Entonces tengo que menos AB más AB menos AB más AB es igual, y otra vez, ¿no? Puedo factorizar. De hecho, esto lo hicimos en el paso anterior. Puedo factorizar y esto es B por menos A más A, ¿no? Y esto de acá es por el axioma 8, y esto es igual a B por 0, y esto es por el axioma 4, y esto es igual a 0 por la proposición 2. Y otra vez hice lo mismo, ¿verdad? Que para probar la proposición 1, desarrollé esto, llegué a que era 0, desarrollé esto, llegué a que era 0, por lo tanto, esto es igual a esto, ¿no? Por lo tanto, menos AB, este de acá arriba, más menos A por menos B, es igual a menos A por B más AB. Y entonces fíjense, ¿no? Esto era lo que quería llegar. ¿Por qué? Porque una vez llegando a esta igualdad, que está justificada en la propiedad lógica de la identidad, que nos dice que si una cosa es igual a una segunda y una tercera es igual a esa segunda, entonces la primera y la segunda también son iguales. Entonces, gracias a la propiedad lógica, llego a esto, pero ya está justificado en esa propiedad, y ahora sí puedo aplicar las propiedades que ya conozco, ¿no? En particular, en este caso, pues es obvio que voy a aplicar pues la cancelación por la izquierda, o sea, la propiedad 1, la proposición 1, lo que pusimos como proposición 1. Entonces, por la proposición 1, podemos cancelar por la izquierda, que es la misma cosa, y llegamos a que menos A por menos B es igual a AB, que es la segunda ley de los signos. Y ya está. Entonces, si ven, no hay nada de difícil porque solamente estamos haciendo pasos algebraicos que ya conocemos, o sea, no hay nada muy sofisticado, solamente estamos utilizando propiedades lógicas, como esta de la igualdad. Pero lo que a veces cuesta trabajo cuando empezamos a estudiar estas cosas y para resolver los ejercicios es
saber cuál es el primer paso, o sea, cuáles son los pasos que vamos a tener que ir hilando para llegar a las demostraciones. Pero eso se va adquiriendo con la práctica. Entonces, bueno, ya está la proposición 3 y de aquí vamos a derivar un corolario. Ahora sí. Como les digo, que tienen los corolarios, pues tienen que son proposiciones que se derivan directamente de las que demostramos anteriormente, que dicen básicamente lo mismo, si acaso con alguna modificación. Entonces, a este le vamos a llamar el corolario 3.1. El corolario 3.1 dice que menos 1, bueno, primero que menos 1 por A es igual a menos A, y después que menos 1 por menos 1 es igual a 1, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer es pues sustituir en el resultado de la proposición 3 y esto es lo que vamos a obtener. Entonces ya está justificado en adelante que para obtener el inverso aditivo de A lo multipliquemos por menos 1, ¿no? Y ya sabemos que por las leyes del océano esto también es válido, entonces que podemos ya dar por hecho que menos 1 por menos 1 es igual a 1. Entonces, bueno, la demostración nada más es eso, ¿no? La demostración es, se sigue casi directamente de la proposición 3. Bueno, perfecto. Entonces, ya que tenemos esto, de nuevo, seguimos baby steps, ¿no? Tenemos que hacer todo poco a poquito porque no podemos dar cosas por hechas. Por ejemplo, los números naturales, o sea, nosotros cuando describimos esta estructura algebraica de anillo, dijimos, tenemos un conjunto y dos operaciones, la operación suma y la operación multiplicación. Nunca hablamos de las operaciones de resta y de la operación de división. No hablamos de esas dos operaciones por diferentes razones. Esas no son estructuralmente, no dotan al conjunto de la estructura de anillo. No quiere decir que no podamos hablar de ellas. Ya vamos a ver en qué términos podemos hablar de división. Recuerden que aquí no hay inversos multiplicativos, ¿no? Entonces que para un número en un anillo, digamos A, para un cierto elemento de un anillo A, no necesariamente un número, un elemento de un anillo, no necesariamente existe, el cual es distinto del neutro, no necesariamente existe otro, tal que al multiplicarlo me da el neutro multiplicativo, ¿no? Como en el caso de los enteros, que tenemos a 5, pero no tenemos un quinto dentro de los enteros para poder obtener el neutro. Entonces, no siempre hay inversos y la noción de división entonces no puede ser la noción de división que tenemos en mente, que siempre hemos aprendido dentro de este juego, dentro de este anillo. ¿Qué pasa con la resta? Tampoco me están hablando de la resta. En la resta, por ejemplo, tengo un problema con los naturales, ¿no? El problema obvio que tengo con los naturales es que no le puedo restar un número mayor a un número menor porque eso me da un número negativo que ya no está dentro del conjunto y entonces ya no está bien definido. Entonces tenemos que tener cuidado con todos esos detalles que nos parecen triviales y que siempre hemos tomado como triviales y vamos a tener que definir y vamos a tener que explícitamente marcar de la manera formal, más formal posible, a qué nos referimos con cada una de las cosas. Entonces, la definición 2, vamos a tomarnos, sean A y B en un anillo, elementos de un anillo, del conjunto de un anillo. Sean A y B elementos de un anillo, definimos A menos B. O sea, este número, el número que nos va a resultar que tendría A menos B, como, y es obvio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a definir? Pues como A más el inverso aditivo de B. ¿Cuál es el punto? Pues el punto no es que no sepamos que es una resta, ¿no? Y el punto no es que no sepamos que la resta es lo mismo que la suma del inverso aditivo de un número. No, el punto es que necesito la definición porque la resta como operación no forma parte de la estructura de anillo. Pero lo que sí forma parte de la estructura de anillo es la existencia de inversos aditivos. Entonces, esto sí está, y dado que esto sí está, me permite llegar a algo como esto que originalmente no estaba. Entonces, ya con eso pues tenemos la definición de resta, y entonces podemos empezar a probar cosas, también utilizando
la definición esta, ¿no? Y de hecho podemos pues definir, hacer proposiciones y demostrarla a partir de los axiomas ya dados para ver que la resta también tiene esas propiedades o el equivalente a esas propiedades, a pesar de que es una nueva operación, una operación que tuvimos que definir. Entonces, por ejemplo, una cosa que tenemos es que también es distributiva, o sea, la resta también distribuye al producto. Entonces, la proposición 4 dice eso, ¿no? Que la resta en un anillo, definida así como lo hicimos aquí, la resta en un anillo distribuye al producto. O sea, la multiplicación, que sí es parte de las operaciones esenciales del anillo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Bueno, tenemos que demostrar. ¿Qué quiere decir que distribuya? O sea, lo que queremos demostrar, por demostrar que cuando tenemos esa misma propiedad de que A por B menos C, de que A está multiplicada por la diferencia de B menos C, esto es lo mismo que A por B menos A por C. Esa es la distributiva. De nuevo, sabemos que sí pasa, lo hemos hecho muchas veces, hemos utilizado, está muy bien, pero ahora hay que escribirlo explícitamente y justificar que hacemos este tipo de cosas, ¿no? Y entonces esta sí, ya me imagino que la demostración se les tiene que ocurrir muy rápidamente, ¿no? Es muy obvia, vamos a hacerla muy rápido. ¿Y cuál es la demostración? Pues la demostración es A por B menos C es igual a ¿qué? ¿Cómo lo igualo a algo? No puedo aplicar la distributividad porque eso es lo que quiero probar, entonces tengo que justificar que llevo a la distributividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que aplicar? Pues la definición 2. ¿Y qué nos dice la definición 2? Nos dice que esto es lo mismo que A por B más menos C, porque así definimos la resta, ¿no? Y ahora sí, como esto es una suma, pues aquí sí aplica el axioma 8. El axioma 8 nos dice, aquí lo tenemos, ¿no? Nos dice que la suma distribuye al producto. Entonces esto es igual a A por B más A por menos C. ¿Y qué vamos a aplicar aquí? Pues la ley de los signos, ¿no? Las leyes de los signos que demostramos en la proposición 3. Entonces esto es igual, por la proposición 3, esto es igual a A por B más menos A por C. Y esto de nuevo por la definición que acabamos de dar, por la de resta, por la definición 2, es lo mismo que AB menos AC. Muy fácil, ¿no? Está muy sencillito. Entonces adelante aplicamos la definición, el axioma 8, la proposición 3 que ya probamos y nuevamente la definición y llegamos a lo que queríamos demostrar. Listo, con eso ya tenemos la proposición 4. Bueno, que más bien es también como una especie de corolario, pero bueno, también la dejamos así como proposición. Y bueno, pues una cosa que podemos derivar así como muy inmediata, digamos como el corolario de esta 4, vamos a ponerle 4.1 para que se entienda que es el primer corolario de esta, es que menos A más B es igual a menos A menos B. Ya no hay que escribir nada, ¿verdad? O sea, ya se ve como muy simple, ¿no? Sabemos que esto de acá es igual a menos 1 por A, por el corolario 3.1, entonces esto va a ser menos 1 por A, y luego aplicando la proposición 4, pues se va a distribuir, y luego aplicando otra vez que menos 1 por A es igual a menos A, vamos a llegar a menos A menos B. Entonces está muy sencillo. Bueno, entonces, la siguiente parte, para la segunda parte de la clase, lo que voy a hacer, ya con esto lo que quería era dar una especie de panorama de esta aproximación axiomática de probar propiedades sobre los anillos, en este caso. Voy a regresar porque no tenemos que presentar otra estructura, que es la estructura de dominio entero, que tiene que ver con eso de los anillos, pero ahorita lo que quiero hacer es, antes de que avancemos más sobre esta misma línea, para no perder perspectiva, es comenzar la otra aproximación, ¿no? Comenzar con esta otra perspectiva que les decía, desde la teoría de conjuntos, que es más constructivista,
que lo que nos va a decir es no, o sea, no vas a tomar una estructura algebraica solamente poniendo un conjunto y un montón de reglas arbitrarias que quién sabe a quién se le ocurrieron y que dijeron, ah, bueno, pues esas reglas si se cumplen, entonces eso va a ser, ¿no? No, todo tiene que estar justificado y ni siquiera hacerlo a este nivel de detalle suficientemente formal, porque ¿quién dice que esto de acá está justificado? En algún momento tenemos que parar, claro, no podemos siempre ir hacia el infinito pidiendo justificación de todo, pero sí podemos avanzar un poco más que esto, ¿no? Y pensar que esto es de alguna manera una noción dogmática en la cual no se justifica la razón por la cual estos axiomas se dan como verdades incuestionables o indemostrables. Entonces vamos a construir ahora a los números enteros como una muestra de anillo a partir de los números naturales, tomando herramientas de la teoría de conjuntos. Pero eso lo voy a hacer ahorita en la segunda parte de la clase. Ahorita